Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Vamos a hablar hoy de un tema que se ha vuelto polémico, entre comillas, en los últimos días, que tiene que ver con lo que está pasando con los combustibles aquí en Uruguay, mirando a su vez lo que sucede con el petróleo y con el dólar a nivel internacional. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Efectivamente, hay una buena noticia. Vamos a plantearlo con ese enfoque desde el punto de partida. Y es que el petróleo en el mercado mundial ha tenido una caída muy fuerte. Y la verdad es que eso para el Uruguay es una buena noticia porque Uruguay hasta ahora es demandante neto de petróleo para mover su economía. Es una cuenta de entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por año que Uruguay tiene que pagar todos los años para traer el petróleo y mover el transporte, la carga, la demanda que eventualmente puede haber para la generación eléctrica, etc. Y la caída del precio del petróleo evidentemente que es una buena noticia. Ahora, claro, la buena noticia sería completa si hubiera un descenso en el precio de los combustibles. Claro. Y allí se abrió lo que... Por ahí viene el cuestionamiento ese, ¿no? Si baja el petróleo, ¿por qué no baja el combustible acá en Uruguay? Exactamente. Bueno, se ha hablado mucho en estos últimos días y nosotros vamos aquí en Pensar Economía ponerle los datos objetivos a los televidentes para que ustedes puedan ver justamente la evolución. Porque se dice desde ANCAP que, bueno, en su momento el petróleo había estado muy caro y no se ajustó al alza y ahora se está revirtiendo esa situación y se quiere emparejar. Hay que recordar que la situación de ANCAP efectivamente es complicada en el sentido que ha tenido un déficit importante el año pasado de 150 millones de dólares y todo indicaba que iba a tener un déficit este año, a pesar de que esta baja en el precio de combustibles del petróleo le va a dar una ventaja, si se quiere, o recomponer un poco sus cuentas. Pero vamos a la gráfica y a compartir lo que ha sido la evolución de los precios del petróleo y de los combustibles en los últimos 4 años prácticamente. Arrancamos desde enero del año 2011 y allí tenemos en rojo petróleo, en azul oscuro el gasoil y en un celeste lo que ha sido el precio de la nafta. Efectivamente, y ahí la evolución de los casi 4 años, ¿verdad? Como lo ven en primera instancia, el petróleo es realmente muy volátil, baja y sube, baja y sube. En el largo plazo ha mantenido un eje allí entre 100 y ahí, ojo que no es el precio del petróleo, no es una base, pero ha estado fluctuando, Y lo que hicimos aquí fue tomar el precio del petróleo en dólares, convertirlo a pesos, o sea que ya aquí está incorporado el factor cambiario, y tomamos luego las tarifas de los combustibles y lo pasamos todo a base 100 enero del año 2011. Y allí en la punta se ve una diferencia bastante grande, ¿no? Entre el precio Claro, de los combustibles. exactamente. A mí de la gráfica, cuando la hice para compartirla con los televidentes, me llamaron la atención 2 cosas. La primera, por supuesto, al final es muy clara la caída que ha tenido en los últimos meses. El petróleo se fue de 110 a 80 o menos dólares por barril, claramente hay una gran diferencia mientras los combustibles están estables. Todo indica que si, a no ser que el petróleo tenga una reversión y un aumento que parece bastante poco probable, está todo dado para que haya una baja en los combustibles, que es una buena noticia. Ahora, mientras tanto, ANCAP sigue de alguna manera recomponiendo sus números, porque compra petróleo barato, claro, vende caro. El vicepresidente de ANCAP, Germán Riqueta, ha dicho, bueno, esto es el combustible que se está vendiendo hoy, en realidad es refinado un petróleo que se compró más caro. Esa es la explicación que da ANCAP hoy por hoy. Este precio del petróleo que estamos viendo ahora, de esos 80 y algo de dólares, no es el que compró ANCAP. Claro. ¿No? Eso es cierto, pero hay que ver que también cuando aumenta el petróleo, más bien es rápido el aumento, ¿no? Ahí no te dicen, bueno, en realidad el combustible que estamos ahora es de petróleo barato y vamos a esperarnos. En general, cuando aumenta el petróleo, aumentan los combustibles. Con moderación, siempre la política del Ejecutivo ha sido tener unas tarifas que no tengan una gran volatilidad, y la gráfica se ve muy bien. Claro. A mí me llamó la atención sobre todo lo que está en el centro allí, cuando entre el año 2012 y principio de 2013 el petróleo realmente baja y los combustibles se mantienen. Tienen un pequeño descenso, pero no demasiado. Evidentemente que aquí en el fondo del asunto hay varias cosas. Cuando hacemos la cuenta, y tú lo decías, Pepe, hoy el petróleo está prácticamente igual de lo que estaba 4 años atrás, mientras que los combustibles están 35 a 37% por encima. Esa es la realidad. Es decir, el petróleo a los precios de hoy, más allá de la volatilidad, está prácticamente igual que lo que estaba en enero de 2011 y los combustibles están 35 o 37% encima. ¿Por qué la diferencia? Bueno, en el medio obviamente que está ANCAP, aunque no solamente ANCAP, están los impuestos y hay varios elementos que son en parte responsabilidad de ANCAP, en parte no tanto. Por ejemplo, en el litro de gasoil que vale 40 pesos, hay 3 pesos que van de subsidio cruzado al boleto urbano. Vamos a hablar de boleto más adelante, pero eso está incorporado. Y eso es un costo que no tiene que ver con el petróleo. Y están los biocombustibles. Los biocombustibles que se analizan como un elemento positivo desde el punto de vista ecológico, porque bueno, es una energía renovable, les cuestan a ANCAP. ANCAP lo está mezclando a un 5%, ¿verdad? Cada litro de nafta
tiene un 5% de etanol y cada litro de gasoil un 5% de biodiesel. Bueno, ese 5% cuesta un 50% más, es decir, el litro de etanol vale un 50% más de lo que vale un litro de nafta. Entonces, cuando vos cargas el tanque, cargás, vamos a ponerle en 2 tandas 100 litros, en realidad estás pagando 5 de esos litros un 50% más, es decir, que te sale un 102,5. Claro. Entonces, digamos, eso también va sumando a esas diferencias. Y además, bueno, evidentemente que ANCAP ha tenido costas, se tiene una situación financiera un poco más complicada. Que dice eso también, ANCAP está aprovechando para hacer caja después de tener un cierre el año pasado con déficit, ¿no? Yo creo que eso puede ser parte de la explicación, parte de esto otro que te estoy comentando, y también el hecho de que, está bien, no es razonable saltar a la mínima variación que tiene el petróleo y cambiar la tarifa, porque si no puede ser bastante complicado de manejar, ni para arriba ni para abajo. Pero lo cierto es que si no pasa algo demasiado raro, el precio del combustible va a tener que bajar. Nico, otra de las preguntas y comparaciones que suelen surgir con este tipo de temas es qué pasa en la región, ¿no? Claro. Y si es comparable lo que pueda pasar en Brasil, claro, que tiene petróleo, en Argentina, que tiene petróleo, con lo que pasa en Uruguay. Y bueno, la pregunta es, bueno, en definitiva, ¿es caro o no es caro el combustible en Uruguay? Y aquí tenemos el cuadro, es un cuadro que actualiza todos los meses la consultora SEG Ingeniería, y allí pasamos todos los precios a dólares para hacerlos comparables. Y bueno, notoriamente Uruguay tiene los combustibles más caros de la región, con claridad. Eso obviamente no es una buena noticia. Hay explicaciones y habría que analizar un poco el cuadro. Yo diría que en Brasil y en Argentina el precio de los combustibles está bajo por decisiones políticas. En Argentina hay grandes subsidios y en Brasil, a través de Petrobras, se maneja también con un sentido político. En su momento los precios en Brasil eran más cercanos al de Uruguay. Ahora por cuestiones políticas han frenado el aumento de los combustibles y allí tenemos la diferencia. Ahora, tal vez el caso más interesante para comparar es Chile, donde el mercado... Quiero preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se explica lo de Chile, ¿no? Es más abierto el mercado chileno, no es un productor petrolero destacado, tiene algo de energía, pero más bien poco, y de todas maneras tiene un combustible más barato, notoriamente el caso de la nafta y del gasoil. Por lo tanto, Uruguay tiene acá una cuenta pendiente y sería muy bueno que se pudiera adelantar lo más posible la baja en los combustibles para darle una reducción de costo a los consumidores e industrias. Y bueno, ANCAP tiene cuestiones de inversión, sus gastos, sus gestiones, pero acá hay un dilema. ¿A qué le damos prioridad? Si bajarle el costo de la producción, que sin duda lo necesitaría, o privilegiar la situación de ANCAP. Mencionabas el tema del boleto, ¿no? El tema del boleto. El boleto con respecto a lo que es el precio del combustible, a lo que es la paramétrica, muchos dicen también es uno de los boletos más caros de la región. Bueno, ahí sí, porque Argentina tiene boletos realmente... Los precios del boleto en Argentina no tienen gollete, ¿no? No se pueden comparar. No se puede comparar porque digamos, es insólito lo que vale, es insostenible lo que vale. Es un subsidio demasiado abultado, insostenible. Después tenés problemas en los metros, en las líneas. Empiezan a saltar los tapones por todos lados. Yo haría el enfoque del siguiente punto de vista. Uruguay es dependiente del petróleo totalmente, pero ha hecho políticas para reducir esa dependencia, la energía eólica, la biomasa, para reducir la dependencia en la matriz energética eléctrica. Ha hecho políticas en lo que refiere, por ejemplo, a los automóviles, promoviendo el uso de automóviles de menos cilindrada. Y bueno, por supuesto, a nivel de las tecnologías en el sector productivo, la agricultura uruguaya se ha desarrollado usando menos combustible que en los métodos tradicionales porque se ara muy poco la tierra. Y el tema del uso y la promoción del transporte colectivo también es una manera de ser eficiente desde el punto de vista energético, porque cuanto más uso de transporte colectivo, mejor. Claro. Ahora, en Uruguay hay grandes subsidios y emergió hace pocas semanas un conflicto en COPSA y la gente de COPSA decía, bueno, en realidad acá el problema que hay es que las empresas de transporte urbano tienen un subsidio mayor que el nuestro. Y efectivamente es así. Y acá es un tema muy interesante, yo lo plantearía de la siguiente manera. El individuo, y seguramente muchos televidentes que nos estén mirando, es... La persona que está en Ciudad de la Costa o en cualquier localidad de Canelones se tiene que tomar el interdepartamental. La persona que vive en Montevideo se toma el transporte urbano. Un trabajador, el mismo perfil, pero uno tiene que conmutar de más lejos, otro más cerca. Bueno, el que está más lejos ha tenido un aumento del boleto mucho mayor que el que está más cerca, porque el boleto urbano ha seguido más bien el IPC, mientras que el boleto interdepartamental ha seguido el índice medio de salarios. Allí estamos viendo el crecimiento del salario en negro, exacto, el precio del boleto suburbano en blanco, en azul el boleto urbano y en celeste lo que ha sido la inflación o el IPC. Ahí está, son como dos ramas que se van separando, como dos trenzas separadas, ¿no? Y una es la situación a nivel urbano y la otra es suburbano. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque el boleto urbano tiene un subsidio muy alto, que le se permite... paga entre la propia Intendencia y el Ministerio de Economía, un poco cada uno.
Efectivamente. Y algo del subsidio que le da el agro o los sectores que cargan gasoil al transporte urbano también. Que también se lo dan al suburbano, pero el suburbano tiene menos subsidios en general. Y se da esta diferencia. A mí esto me llama la atención y yo concluiría. Habría que pensar el tema en conjunto, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido que haya una discrepancia entre la persona que vive más lejos y la que vive más cerca en un sistema que debería ser igual. Por ahora no lo es. Bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.